Vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos. Habíamos leído, recuerdan, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, ¿no? Y ahí estudiamos, de hecho, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Bueno, solamente quiero añadir a la enseñanza pasada unas cuantas cositas para continuar, ¿no? Y bueno, podemos ver en este libro de los Hechos, añadiendo estas cositas, que este libro de los Hechos narra la historia del primer siglo del cristianismo. Narra el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, en el capítulo 2, ¿no? También en este libro se nos enseña cómo la iglesia explota hasta llegar a Roma en los primeros 30 años. Cómo hay una explosión en cuanto a la predicación y la proliferación del cristianismo, decimos, hasta llegar a Roma en los primeros 30 años, es decir, después de Cristo, alrededor del año 60. Ya estaba un cristianismo activo en Roma. También podemos añadir que Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Es una continuación del Evangelio de Lucas que revela los primeros acontecimientos después de Jesús. Pues justamente comienza con la ascensión de Cristo. Entonces, Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Ahora, también Hechos es una revelación de la vida de Cristo, escuchen esto, hermanos, vivida en los creyentes a través del Espíritu Santo morando en el creyente. Hemos dicho ya que Jesucristo sigue haciendo su obra como si Él mismo siguiera caminando en esta tierra, pero ahora a través del Espíritu Santo en la vida activa del creyente. Decíamos también en el estudio pasado que Hechos quedó en el capítulo 28 y parece que no termina o que queda inconcluso, se corta, ¿no? Hay un abrupto ahí. Y esto decíamos también que para la aplicación de nuestra vida cristiana es como si nosotros estuviésemos viviendo Hechos capítulo 29, ¿no? Ya 2000 años del capítulo 29. Ahora, Hechos, ¿qué nos muestra, hermanos? Bueno, Hechos nos muestra el ministerio continuo de Cristo, las obras continuas de Cristo, las enseñanzas continuas de Cristo, una vez más, a través del Espíritu Santo en los creyentes. Vemos a Cristo en activo en la vida de los creyentes. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Por eso decíamos en el estudio pasado que realmente podríamos decir de una forma correcta que el libro se titularía Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Bien, y decimos entonces que es el esparcimiento del Evangelio al pueblo de Israel, y escuchen qué maravilla, y por primera vez en su historia ¿de quién? De Israel, el Evangelio comienza a ser predicado en los gentiles. Y decíamos en el estudio pasado, ¿quiénes son los gentiles? Pues los que no son judíos. Y esto tiene un impacto muy fuerte para el pueblo de Israel, y lo vamos a ver a través del estudio del libro de los Hechos. El Espíritu Santo es derramado en toda carne que confiesa a Jesús como su Señor. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Acompáñenme por favor directamente al libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 12 al 19. Efesios capítulo 2, versículos 12 al 19. Estas palabras confirman lo que estamos hablando. Dice, por tanto, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando a los gentiles, ¿verdad? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Escuchen, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? El pueblo de Israel y el pueblo gentil. Que dicho sea de paso, la Biblia enseña que el pueblo gentil es el resto del mundo. Tú puedes ser mexicano, puedes ser chino, mandarín, puedes ser checoslovaco, estadounidense, y decir que vives en diferentes culturas, ¿verdad? Puedes ser indio, esto es vivir en India, ¿verdad? A esto nos referimos como nación, y ser un pueblo gentil. La Biblia no hace en este contexto una distinción de culturas, ¿verdad? Sino lo pone como un pueblo gentil. Cerrado el paréntesis, continuamos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué dice? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. ¿Quiénes? Los judíos, a quienes se les confió la ley, con quien hizo el pacto. Bien, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Subrayen ese versículo 18. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por uno mismo espíritu al Padre. Decimos, ¿quién está gobernando en el libro de los Hechos? El Espíritu Santo. Por un mismo espíritu, veíamos, por primera vez en la historia es derramado el Espíritu Santo, no solamente en los gentiles, sino al revés, no solamente en los judíos, sino en los gentiles. Eso quise decir. Ahora, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Estos versículos, hermanos, son importantes que los tengamos ahí reteniéndolos, porque es parte de lo que vamos a estar viendo. Jesús les dice que recibirán, en el versículo 8 de Hechos 1, que vamos a estudiar, que recibirán poder, ¿no? Para ser testigos. Escuchen lo que Pablo dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Díganme. A todo aquel que cree. Exactamente. Y luego añade, al judío primeramente, y también al griego. Primeramente, ¿por qué el judío? Pues porque a él se le confió la ley, los pactos, porque Dios a través de Abraham creó un pueblo para sí, y a través de ese pueblo entrar al pueblo gentil. Eso es lo que estamos nosotros leyendo, y esta es la confirmación a través del libro de los Hechos, que expresa, como decíamos, los primeros años de la iglesia cristiana. Este estudio es muy interesante, hermanos, y muy importante que lo tengamos como estudio en cuenta, y también ver lo que Dios quiere hablarnos. Así que, para poder cumplir con la tarea, decíamos en el versículo 1, hacer y enseñar, ¿verdad? ¿Se acuerdan del estudio pasado? Jesucristo mismo nos ha equipado a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Veíamos en el versículo 8 que dice estas palabras, de Hechos capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibirían poder. Recibiremos poder a través del Espíritu Santo. De esta manera, Hechos 29, que no existe en la Biblia, pero podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana, se está escribiendo. Estamos
continuando. Somos, fíjate qué padre, porque vemos en la Biblia, quiero hacer un paréntesis pequeño, el nombre de muchos personajes, y a veces no sé si les pase, hermanos, que dijeras o pensaras, chanfle, ojalá que estuviera mi nombre ahí, yo hubiera querido vivir en ese tiempo de Pablo, ¿no? Y a lo mejor poder estar ahí, ¿no? Siendo testigo, tal vez sí, tal vez no, yo sí, en algún momento lo pensé, pero es padre poder ver que aunque no estamos ahí, estamos, hermanos. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esto debe ser un mayor gozo todavía. Todavía. Ahora, hablando de este tema, de recibir poder del Espíritu Santo, vemos que en Hechos capítulo 2, versículo 17, que vamos a ver en las próximas semanas, Hechos capítulo 2, versículo 17, y luego del 18 al 21, estamos en el primer discurso de Pedro, y Pedro menciona una profecía del profeta Joel, que está en el libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 32, que dice en el versículo 17 que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. En el versículo 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En el versículo 20, el versículo 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto lo veremos después con detenimiento. Lo que quiero es enlazar lo que Jesús dice que recibirían poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y veíamos también en este review que es por primera vez en la historia derramado el Espíritu Santo sobre judíos, pero también sobre gentiles. Es decir, sobre toda carne que invoca el nombre del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Es muy importante, porque todos, haciendo otro pequeño paréntesis, dicen que creen en Dios, y si tú hablas de Dios con cualquier persona, no vas a tener problema aparente hasta que tú menciones a Jesucristo como el Señor. Ahí va a haber disensión. Ok, vamos a continuar. Entonces veamos esto, ¿no? Y vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, así de pasadita brevemente, versículo 44 y 45, Hechos 10, 44 y 45, la historia del centurión romano, ¿recuerdan? Cornelio, que es el primer gentil registrado en las Escrituras en recibir el Espíritu Santo. El versículo 44 dice estas palabras: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre, y esta palabra sobre también es importante, la vamos a ver, que es la palabra epi, sobre, de arriba, ándale, cayó, ¿verdad? El Espíritu Santo vino, exacto, bien, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos, y aquí es lo que decimos, lo que la Biblia registra, de que también sobre, otra vez la misma palabra, ¿quiénes? Los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Imagínate entonces que tenemos a judíos y tenemos escandalosamente en ese momento, ¿verdad? Maravillosamente en ese momento, el derramamiento del Espíritu Santo sobre un gentil, que puede comenzar a hablar las maravillas de Dios, a profetizar las maravillas de Dios. Recuerden que la palabra profetizar en la Biblia también corresponde a hablar de parte de Dios. Así que, en ese contexto, tú y yo, cuando hablamos de parte de Dios, a través de las Escrituras, ¿qué estamos haciendo? Profetizando. Profetizar no es decir el futuro, adivinar, ¿verdad? Eso es adivinación. La profecía en la Escritura, dice el mismo Pedro, que nunca fue traída por voluntad humana, ¿no? La profecía de Dios, la palabra, la Escritura, sino que los hombres santos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo.
Es decir, hablaron la palabra. Y esta palabra que está registrada, que está ya en este canon, es lo que tú y yo hacemos a través del Espíritu Santo. Vamos a ver esto, ¿no? Bien, ahí estamos, ¿no? De manera que el Espíritu Santo es quien nos da la capacitación y las herramientas para continuar con la obra hasta hoy día. El Espíritu Santo, cuando tú dices, híjole, es que a lo mejor me da pena predicarle o hablarle de Jesús o cómo me acerco, el Espíritu Santo es el que se encarga de esa tarea. No es a través de nuestra pena o de nuestra preparación, sino a través de el Espíritu Santo. Es decir, y reitero, corroboro, no es en nuestras fuerzas, sino es por el poder del Espíritu Santo que tú y yo podemos anunciar. Por eso dice Jesús, versículo 8, recibirán poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Y qué hace un testigo? Pues testifica, ¿no? Cuando te llaman de algún lugar del Ministerio Público, algún juicio, ¿no? A ver, pasen el testigo. Y preguntan y el testigo responde. Vamos a ver eso también. Finalmente, ahí está, ¿no? Ahora, hasta hoy en día. Luego en el versículo 5 decíamos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y veíamos en el estudio pasado que Juan el Bautista dijo, yo solo bautizo con agua, pero habrá quien los bautice con Espíritu y fuego, ¿no? Entonces el bautismo en fuego no es que te va a bautizar y te va a incendiar y no manches, el hermano está bien prendido, no traigan un extinguidor, no, déjalo, porque es el fuego del Espíritu. Sino es el poder o el dinamismo. El fuego del Espíritu es el poder, el dinamismo, es lo que nos mueve, es lo que nos capacita, lo que te da el denuedo, lo que te da la autoridad, lo que permite que tú puedas hablar la palabra de Dios conscientemente de lo que estás diciendo. Lo que te recuerda las Escrituras. Entonces ese dinamismo para continuar la obra y manifestar que somos sellados también con el Espíritu Santo. Porque ningún cristiano que no tenga el Espíritu Santo puede ser cristiano, ¿cierto? El Espíritu Santo es lo que da testimonio de que somos cristianos. Porque nosotros testificamos a través de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Es muy importante. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que en este poder y dinamismo, por escuchar la palabra, por creer a la palabra, fuimos sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, de la promesa. Y decíamos, ser llenos del Espíritu Santo es tener a full, literalmente, el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Es ser impactados en nuestra vida y naturaleza nueva espiritual, que antes, según Efesios capítulo 2, estaba muerta. Hoy tenemos una naturaleza espiritual viva por el Espíritu Santo. Y estar a full del Espíritu Santo es tremendo, porque nos lleva a poder decir las maravillas de Dios, hablar de parte de Dios. Bueno, ahí está el review, ¿vale? ¿Vamos bien?
Bien, bueno, vamos al versículo 6 y vamos a leer hasta el versículo 11 para engancharnos en esta segunda parte. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Un segundito, dice, ok. Dice, Daniel Hernández está viendo el video. Bien, están viendo el video. Muy bien, hermanos. Saludos a mis hermanos que están en casa, que por alguna razón de peso, de fuerza mayor, no pudieron estar aquí. Bien, seguimos adelante. Así que bueno, entrando en cancha, versículo 6. Reino en Israel, reino en Israel. Dice aquí, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok, déjenme poner el contexto. En el versículo 3, al final dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que Jesús les comenzó a hablar acerca del reino de Dios. Y en el versículo 6, ellos le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ok? Bien. Esto de el reino de Israel, imagínense ustedes que habían esperado a que el Mesías se levantara para gobernar, ¿no es cierto? El Mesías gobernante, el Mesías glorioso. Pero ¿qué es lo que ellos ven? Un Mesías sufriente, el Mesías que va a la cruz, el Mesías que no abre su boca, el Mesías que es vituperado, que es golpeado, que es azotado y que al final muere en la cruz, pero que resucita. Entonces, ellos están esperando ahora sí, ¿no? Ok, Jesús murió, pero lo tenemos resucitado. Luego nos va a dar el Espíritu Santo para recibir el poder. Y entonces nos ha hablado del reino de Dios. Entonces lo que sigue es que pues él se levante a gobernar Israel, como está profetizado. Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿No? Probablemente la semana que viene, ¿no? Los días postreros, el mes siguiente. ¿Cuándo? Y la respuesta de Jesús es, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, vamos a ver algo. El reino en Israel, recuerden que antes, vamos a ponerlo en este contexto, el primer rey, ¿verdad?, de Israel, pues fue Dios. Cuando Dios llama a Moisés y los hace su pueblo, el que reina y gobierna es Dios. Y después el pueblo de Israel pide reyes, ¿no? Pero antes se levantan jueces. Entonces son jueces, reyes y después profetas. Y después de ellos viene el Mesías, Jesús. Entonces, de alguna forma dices, bueno, ¿cómo se va a instaurar este reino, no? Ahora, todos ellos juegan una parte importante. ¿Por qué? Porque tanto los jueces, los reyes y los profetas y Jesús, el Mesías, son mediadores entre Dios y los hombres. Ellos son los mediadores. Bien.
Y después Dios envía a Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. ¿Recuerdan? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es juez, rey y profeta, ¿no? Jesús es rey de reyes, Jesús es señor de señores. Pero ahora, con la venida del Espíritu Santo, viene la iglesia. Y con ello el gobierno de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una cosa. Ellos dicen, ¿cuándo? Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. O sea, va a ser en este tiempo, el cuándo. Pero, ¿sabes? Es una pregunta muy complicada de responder para la mente de ellos en este momento. ¿Por qué? Porque no existía la iglesia. O sea, si Jesús les hubiese dicho, ¿no?, contestado de esta forma, pues hubiese sido algo tremendo, ¿no? Pero aquí vemos que la iglesia es el medio donde el gobierno de Cristo seguiría en activo. Era necesario que ahora los gentiles entraran a formar parte de un mismo pueblo. Jesús no solamente estaba pensando en el reino de Israel, sino en toda carne, en toda criatura. ¿Recuerdan a Pedro en su segunda carta que dice que si él ha retardado su advenimiento es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque él no quiere que nadie se pierda? Bueno, aquí podemos darle entonces esa lógica. La iglesia y con ello el gobierno de Cristo a través del Espíritu Santo. Esto deja, escuchen esto, al reino de Israel como el pueblo de Dios en pausa hasta la segunda venida de Jesús. Hasta la segunda venida de Jesús. Imagínate que ellos están esperando la próxima semana, el próximo mes. Jesús no ha regresado. Han pasado ya aproximadamente 2000 años, ¿no? Y aún no se ha restaurado el reino en Israel. ¿Será hasta cuándo? Según las Escrituras, hasta la segunda venida. Pero en este tiempo, el pueblo de Israel está en pausa. En pausa. ¿Por qué? Porque Dios, a través del Espíritu Santo, que es en Cristo Jesús, para nuestra vida, es lo que está ahorita gobernando, imperando, que toda carne. Y ahora, esto habla de toda carne, judíos y gentiles. Y hay que hacer una diferencia entre el judío y el gentil y lo que es el pueblo de Israel o la nación de Israel. Lo que ellos están preguntando es acerca de la nación de Israel. Pero esto no excluye de la salvación en este tiempo a un israelita o a un gentil. Lo acabamos de leer. Puede ser un judío salvo tanto como un gentil salvo a través de ¿qué? De creer en Jesucristo. ¿Ok? Bien. Pero la nación de Israel, ¿qué es lo que ellos están preguntando? Esa es otra cosa. Esa está en pausa. Es decir, que ahorita los reflectores y el dinamis de Dios, o como algunos dicen, dunamis de Dios, está trabajando en la iglesia por el Espíritu Santo. Es decir, que el creyente no es judío ni es gentil. Se le ha llamado cristiano. Vamos a ver eso, pero bueno, porque de pronto me adelanto, pero ahí está, ¿no? Entonces, podemos ver que será hasta la segunda venida de Jesús. Podemos ver Apocalipsis, lean en casa, capítulo 19 del 11 al 20, capítulo 20 del 1 al 10. Cuando venga la segunda venida de Jesús, cuando se restaure la nación de Israel, cuando Jesucristo gobierne 1000 años sobre esta tierra, después el juicio del trono blanco y luego la eternidad. Y viviremos, dicho sea de paso, en la nueva Jerusalén. Esto me habla de una restauración de Israel. Ahora, ¿qué pasa con Israel en esta pausa? En esta pausa, ¿qué pasa? Primero, es comprender que
en la iglesia decíamos, no somos judíos ni gentiles. No somos judíos ni gentiles. De hecho, es interesante porque en los primeros años del cristianismo, en este tiempo de Pablo, en este tiempo apostólico, imagínate que de pronto veían a los judíos que sus prácticas no eran del judaísmo y que estaban adorando a Yeshua, HaMashiach, o sea, a Jesús el Mesías. Pero no de la forma, ¿verdad? Ya no correspondiendo a sus tradiciones judías como judíos, y veías a los gentiles que estaban haciendo lo mismo. Entonces era, ok, entonces no son judíos, no son gentiles, entonces ¿qué son? ¿Qué hacen? Y se les empezó a llamar, primero, bueno, de tres maneras: los del camino, nazarenos y cristianos, ¿no? En el libro de los Hechos aparece en Hechos 19:23, por primera vez llamados los del camino. En Hechos también 12:26 aparece primero que se les llamó cristianos, y en Hechos 24:5 se les llama nazarenos. Entonces, una forma en la que aquel, tanto judío como gentil, incrédulo, inconverso, veían al creyente, ¿no? Así como, entonces, ¿qué son? Ah, pues nazarenos. ¿Por qué? Pues porque Jesús, ¿no? El nazareno, ¿no? Jesús de Nazaret. Entonces, no nazarenos. Pero los del camino, ¿por qué? Porque Jesús había dicho que Él era el camino, la verdad, ¿cómo dice? Yo soy el camino. El camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida, ¿no? Y cristianos porque son de Cristo, ¿no? Porque decían que Jesús era el Mesías. Y dicho sea de paso, estos adjetivos eran en son de burla, ¿no? Mira los cristianos, ¿no? Porque dicen que son de Cristo, de Jesús, el que dijo ser el Cristo, ¿no? Ja, 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 ¿no? Ok. Entonces, vemos a dos pueblos a través de Jesucristo haciéndose uno solo. Acompáñenme a Romanos capítulo 2, versículo 10. Romanos capítulo 2, versículo 10. Dice, 2:9. 2:9 primero. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano. ¿Ya viste? Que hace lo malo. O sea, no hay acepción. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo encierra a estos dos pueblos en uno solo. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28, ¿qué dice? Ya no hay, ¿qué? Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. No está hablando de roles, ojo hermanos. Aquí no está hablando de roles, aquí está hablando del tema central que es nuestra estructura de este estudio. ¿De qué? De nuestra condición espiritual. No somos, y decíamos primeramente, judíos ni griegos. Es de lo que estamos hablando, nuestra condición. Entonces, Pablo está haciendo estas referencias, ¿no? Estos contrastes. Bien. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto a los gentiles, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahí estamos, un solo pueblo. Entonces, la iglesia, que es el gobierno de Dios a través del Espíritu Santo en la vida del creyente, congrega a ¿quiénes? A judíos y gentiles. En este contexto de todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, lo leímos en las profecías de Joel, que estudiaremos cuando lleguemos al capítulo 2. Querían estudiar la Biblia, ¿no? Bueno, ahí estamos, estudiando las Escrituras. Ahora, eso es por primera cuenta, ¿no? Israel, ¿qué pasa con Israel que está en pausa? Bueno, primero tenemos que entender que en la iglesia no somos ni judíos ni gentiles. Número uno. Segundo, Israel no es suplantado por la iglesia. Tampoco es desechado. Ojo, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. No lo ha desechado ni lo desechará. Acompáñenme a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ojo, el apóstol Pablo, a los romanos, ¿quiénes son? Gentiles, ¿no? Entonces, ¿a quién está hablando? A gentiles. ¿Y les va a hablar de quiénes? De los judíos, del pueblo de Israel. ¿Por qué razón dice estas cosas? Porque ellos pensaban que como ya había llegado a la iglesia, pues Israel va bye. Pero no ha desechado Dios a la nación de Israel. Ojo, a la nación de Israel. Ahora, decíamos, Dios ha congregado tanto a judíos como a gentiles en un solo pueblo, ¿a través de qué? ¿O de quién? De Jesucristo. ¿Vamos bien? ¿Me siguen con cuidado? Bien. Entonces, hablando de Israel, no es suplantado por la iglesia, no es desechado, no es cambiado por la iglesia. Dice el apóstol Pablo esto mismo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también, ¿qué dice? Yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No dice eso? Y luego versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Bueno, vamos a avanzar al versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena, qué dice? Restauración. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿hay restauración para Israel? ¡Claro que la hay! Ya vimos a ojo de pájaro cuándo será esto. Pero, ojo, nadie conoce el tiempo, ni el día ni la hora. Pero conocemos por las Escrituras que Dios no ha desechado ni desechará al pueblo de Israel. Vimos que en Apocalipsis la santa ciudad será llamada ¿cómo? La nueva Jerusalén. No va a ser Zacatlán de las Manzanas, ni se va a llamar Tinguindín, ¿verdad? Ni se va a llamar, sí, ¿no? O sea, no es por un pueblo gentil, ¿verdad? No va a ser México ni otro país, sino la nueva Jerusalén. Ahora, acompáñenme ahí mismo en este capítulo, versículo 23. Versículo 23. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio libro, en su propio olivo. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo? Dilo. Hasta que haya entrado, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está la iglesia, hermanos, donde entran judíos y gentiles, brother. Y luego que todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, cuando dice todo Israel, ojo, no está hablando que todos los judíos van a ser salvos, porque una vez más, ¿quién es salvo? El que invoca el nombre del Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, de los dos pueblos hizo uno solo, y el medio o la entrada a la salvación, a la reconciliación, es Jesucristo. Le punce y le arda a quien le arde y le punce, le guste o no. Así está, así lo determinó el Señor desde antes de la fundación de este mundo, y así se dieron las cosas, y así se están dando, y así se darán. Pero cuando habla de Israel será salvo, está hablando de la nación. Hoy en día, hermanos, para que nos quede más claro, ¿existen los filisteos? ¿Hay la nación de los filisteos? ¿Los jebuseos, fereceos, todos los feos? No, ¿verdad? ¿Dónde están los hititas? No existen esas naciones. Pero de los pueblos más antiguos, y me van a decir, los celtas eran más antiguos. Sí, ¿existen los celtas hoy en día? ¿Tú has visto alguno en la calle? Pero la nación de Israel, que digamos en cuanto a vigencia, si no es que es la más antigua, ¿has visto judíos? Entonces, cuando tú no veas un solo judío en esa tierra, entonces Dios se olvidó de la nación de Israel. Entonces Pablo, hace 2000 años, cuando dijo, Dios ha olvidado de Israel en ninguna manera, y hoy lo podemos comprobar, esto lo escribió cerca del año 60, antes de su muerte. Han pasado 2000 años. Ojo, Israel, decíamos, está en pausa. Esto es estudio para que nosotros podamos aprender de las Escrituras las cosas que Dios quiere que conozcamos correctamente, tener una visión, un entendimiento correcto y balanceado de Dios en las Escrituras, y no andar, ¿verdad?, fumándonos ahí cosas, agarrar las hojas de la Biblia para fumárnoslas y decir que Dios dijo, hizo y deshizo, cuando no lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros viendo. Tercero, Israel será restaurado como nación. Nunca será borrado, escuchen esto, por la eternidad. Le punce y le pese a quien le punce y le arde, ¿verdad? A todos aquellos que son antisemitas, ¿verdad?, que están en contra de Israel. El libro de los Salmos dice que oremos por la nación de Israel, que bendigamos la nación de Israel, a todos los judíos, que les amemos, que es el pueblo de Dios. Gracias al pueblo de Dios, lo leímos en Romanos 11, entramos nosotros a ser parte de este pacto. Dice, gracias al endurecimiento parcial, tú y yo hoy podemos gozar de una relación con Cristo, gracias al pueblo de Israel, gracias a que Jesucristo, siendo judío, ¿verdad?, nos dio libertad. Ahí está. Entonces, Apocalipsis 21, cuando decimos que por la eternidad, esto me encanta y me enchina la piel. Apocalipsis 21, hermanos. Versículo 10. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿De qué? De Jerusalén. La gloria de Dios. ¿Qué es Jerusalén? La gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, no preciosa, ¿ah?, preciosísima, dice, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, Apocalipsis 21:10,
Jerusalén, la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Y qué dice? Y en las puertas 12 ángeles. Y los nombres inscritos, que son los de las, ¿qué dice? 12 tribus de los hijos de Israel. Fíjate, la santa ciudad que será eterna, para que no se nos olvide, va a tener las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego, sigamos leyendo, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de quiénes, de los 12 apóstoles, ¿de quién? Del Cordero. Y me encanta que aquí Jesús es descrito como el Cordero. Su nombre eterno es el Cordero. Yeah, man. Wow, qué padre está este estudio. Me gozo mucho, la verdad es que gócense en el Señor. Así que nos queda clarísimo que Israel no va a ser desechado, ¿verdad? Al contrario, va a ser honrado, restaurado y honrado. ¿Por cuánto tiempo? La eternidad. Por la eternidad. Esa santa ciudad donde habitaremos los judíos y los gentiles, todos un mismo pueblo eterno, será su ciudad eterna. Eterna, llamada Jerusalén. Ahora, decíamos, ¿qué pasa con Jerusalén en esta pausa? Es el tiempo de la iglesia, o mejor dicho, el tiempo de la gracia o de Cristo, o como se conoce teológicamente, el día de Cristo. Estamos viviendo en el día de Cristo, que es, acérquense todos a la gracia, es gratis. ¿Qué tengo que hacer? Creer que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, creer que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día y recibirle como tu Señor, y serás salvo, y el Espíritu Santo vendrá y morará en tu corazón, y estarás con Él en la eternidad, en esta nueva Jerusalén que acabamos de leer en Apocalipsis. Ahí está, el tiempo de la gracia, el día de Cristo, la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, hermanos, es don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿no? Efesios 2, 8 al 10. Bien, entonces ahí estamos. La salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo a judíos y gentiles en lo personal. Relación personal Jesús y el hombre. Pero Israel como pueblo o nación nunca será borrada por la eternidad y será su tiempo de la restauración. Así que pasa que la iglesia se levanta hasta que el cronómetro de Dios, que es Israel, el cronómetro de Dios, ojo, es Israel. En Daniel capítulo 9 vamos a ver, ¿verdad? Las 70 semanas, son cuestiones proféticas que nos habla de que Dios a través del pueblo de Israel basa sus tiempos cronológicos. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora, ya llegaremos a estudiar eso más profundo, porque no terminamos. Pero sus tiempos cronológicos de Dios, su obra, sus planes, es el pueblo de Israel. Entonces, ahí está, ahorita el tiempo de la iglesia, el cronómetro de Israel está parado, pausado, pero no desechado. Entonces, cuando llegue, decíamos, la restauración de Israel, cuando ya sea el número de los gentiles salvos, entra, entonces Dios activa el cronómetro, ya cuando se firme el tratado de paz en Israel y el anticristo, ahí están las 7 semanas, la última semana, que son 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio, que es la gran tribulación. Y ahí van a estar los judíos, en esa gran tribulación, hasta que llega Jesús y los va a salvar. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Cualquiera que te diga que el 8 de diciembre del 2022, del 2023, que va a venir, no le crean. Porque no lo sabemos, Jesús lo está diciendo. No nos toca saber esos tiempos. Entonces, no hay una fecha, como dice Jesús,
No nos toca saber los tiempos de Dios. Ahora, vamos a hacer un review. ¿Qué ha pasado con Israel estos últimos 2000 años? Me voy rápido, entre otras muchas, Fueron despatriados en el año 70 después de Cristo aproximadamente, por el emperador Tito, si no mal recuerdo. Los despatrió, la quema de Jerusalén. Los judíos se quedaron sin nación y se esparcieron por todo el mundo, ¿no es cierto? Hay judíos por todos lados, ¿no? Bien. Luego, en la historia, ¿verdad?, de la iglesia, en la historia de la iglesia se nos narra también que sufrieron las cruzadas, o estas guerras, entre comillas, ¿verdad?, santas, que fueron un desastre, impulsadas por el catolicismo durante la Edad Media, donde murieron muchísimos judíos en manos de católicos, ¿no? Ahora, otra cosa, Hitler realizó el holocausto más devastador de la historia con 6 millones de judíos asesinados. Eso ha pasado con Israel en estos últimos 2000 años. ¿Perdón? Digo, y lo de Hitler en este siglo. Ajá, sí. Digamos que estamos viendo lo más relevante para ver qué es lo que ha pasado. Sí, por eso, entre otras cosas, decía esto, ¿no? Fueron despatriados, las cruzadas, Hitler. Wikipedia registra 11 millones de muertos en ese holocausto nazi entre judíos, gitanos, cristianos y grupos étnicos, sociales e ideológicos. ¿Qué otra cosa pasa importante en Israel después de este acontecimiento devastador? El 18 de mayo de 1948, la ONU declara a Israel una nación independiente y los judíos vuelven a su patria. Por primera vez en la historia, después de haber sido despatriados. Eso nunca había sucedido en la historia de ninguna nación, ni sucede, ni sucederá. Solamente el pueblo de Dios. Entonces, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Sufrieron después de esto, fíjense, después de esto sufrieron la guerra de los 6 días en junio de 1967. Ellos llegan en el 48 a tomar su nación y 19 años después hay un conflicto bélico entre Israel y la coalición árabe. ¿Quiénes eran? Egipto y Siria, Jordania e Irak. Se le van estas 4 naciones, durante 6 días atacando a Israel para destruir la nación. ¿Por qué? Porque ellos decían que eran los dueños de esa tierra. Pero si nosotros leemos las escrituras en el Antiguo Testamento, leemos claramente que Dios le dio esa tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que fue conquistada por Josué, y ellos entraron a la tierra prometida. Y desde entonces, hasta que fueron despatriados, esa tierra es suya. Entonces pasa que si tú te sales de tu casa y luego vuelves, está invadida, y dices, es mi casa, y el que te la invadió dice, no, es mía. Porque en ese tiempo, ¿qué pasó con Israel? Pues se llenó de árabes y de musulmanes. Por eso, lo que era el templo, hoy por hoy, es una mezquita. ¿Vale? Entonces, hay esa guerra tremenda. ¿Y qué creen? Israel ganó, no teniendo los recursos necesarios para poder enfrentar a 4 naciones que se le fueron encima. Israel gana la batalla de guerra. Lo pueden estudiar después, la historia secular nos lo cuenta. Bien. Ahora, actualmente, ¿qué pasa con Israel? Pues siguen conflictos con la Liga Árabe. Pero imagínense entonces, es todo lo que estamos diciendo. Vamos a volver a la pregunta. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se imaginan si Jesús les hubiera dicho todo lo que acabamos de estudiar? Caen como condorito, ¿verdad? Todos así con sus patitas para arriba así. Entonces yo creo que una de las cosas y las ventajas que Dios no nos dice ciertas cosas, ciertos tiempos, es para mantenernos, ¿verdad?, a la expectativa. Que tú y yo podamos estar esperando la llegada de nuestro Señor, ¿cómo? En santidad, en pureza, en esperanza, en amor, confiando. Que estas cosas pasaron y que pasarán. Lo que no ha pasado. Que dicho sea de paso, ayer que estaba viendo Apocalipsis, digo, estas cosas ya pasaron. En los tiempos de Dios. Dios está en la eternidad, Él no se mueve en nuestro tiempo. Él creó el tiempo para nosotros, pero Él está fuera de nuestro tiempo. Y para Él, las cosas que no nos han pasado, ya pasaron. Estamos leyendo cosas futuras que ya pasaron. Así que no hay escapatoria, ¿verdad? Porque podríamos decir, no, pues ya ahí pone al diablo sobre aviso, va a cambiar la estrategia. No, porque ya pasó. O sea, va en nuestro tiempo, que no ha sucedido, pero que en el tiempo de Dios ya pasó. Esto no va a tener vuelta de hoja. Bien, pero en este caso, versículo 8,
Jesús los enfoca en el poder que recibirán por el Espíritu Santo para poder testificar de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No? Leíamos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Y lo acabamos de leer. Ahora, Jerusalén y Judea, ¿qué representan, hermanos? ¿Y cómo podemos nosotros, siendo creyentes, aplicar esto de manera práctica? Familia. Jerusalén y Judea son familia. Para los judíos, pues son judíos, ¿no? ¿Quiénes habitan ahí? Judíos. Samaria, pues son judíos mezclados, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea que puede ser vecinos, gente cercana. Y lo último de la tierra y lo más recóndito, pues a donde puedas ir. Esto me enseña algo como cristiano, que cuando Dios me ha dado este poder del Espíritu Santo para ser testigo, y yo digo, ¿y ahora a dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Cristo para las naciones, me voy a predicar a Timbuktu y entonces voy a hacer un avivamiento como jamás soñé. No, cálmate tú, Isaías, no, cálmate tú, Billy Graham. Lo primero es tu casa. Si Dios te ha dado este poder en el Espíritu para testificar, te ha salvado, lo primero, hermanos, que nosotros debemos hacer es testificar, ¿dónde? En nuestra casa. Ser ejemplo vivo para los de nuestra casa. La gente cercana, ¿verdad? Y dicho sea de paso, son los más duraznos, los más duros. Los que dicen, ay, sí, ahora sí ya eres aleluya, ay, ahora sí ya tú, ¿no? Pero ¿qué tal antes cuando andabas bailando el tibiritábara, ¿no? Estabas bailando la Macarena, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Los mayores conflictos, pero también, hermanos, la mayor satisfacción de ver a un familiar tuyo, papá, mamá, hermanos, convertidos en Cristo o ganados para Cristo, que dices, wow, ahora sí somos hermanos de la eternidad, no solo de carne. Y después, pues, gente cercana, y ahora sí, ya después que te hayas asegurado de eso, pues, vete a donde quieras y predica. Así que aún Jesucristo nos sigue dando esa orden a ti y a mí. ¿Cuál es la forma en que Jesús quiere dar a conocer al mundo su poder? Decíamos, testificando del Evangelio, su palabra, la Biblia, trabajar duro en el poder del Espíritu para continuar con su obra. Y me encanta esta parte que dice ser testigos, no grandes teólogos, grandes pastores, grandes maestros, solo ser testigos. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 1:1. Dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué es Juan? Un testigo. Cuando decíamos al principio, ¿no? Cuando te llaman a la corte y te dicen, a ver, siéntese, dígame qué vio, dígame qué oyó, ¿no? Y qué es lo que usted sabe, qué tocó, ¿no? ¿Qué le tocó? Y tú y yo tenemos ese ministerio de ser testigos. Dios no nos ha llamado a ser grandes teólogos, y si lo eres, gloria a Dios, pero el objetivo es que seamos testigos. Ahora, algo interesante que quiero abordar para terminar en los últimos minutos que nos quedan. Vamos a añadir 10 minutos más. El poder del Espíritu Santo, recibir poder del Espíritu Santo sobre nosotros. La palabra sobre es la palabra griega epi, que quiere decir de arriba hacia abajo, que va a venir el Espíritu Santo, se va a posar sobre nosotros. Ahora, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir en la palabra de Dios? Ser lleno del Espíritu Santo, cuando dice y ser testigos, para ser testigos y hablar y testificar. Para eso Dios quiere que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Para que dinámicamente, como decíamos, recibir ese poder, podamos con ese poder hablar testificando. ¿De quién? De Jesucristo. Hablar la palabra de Dios, y su enfoque está en lo espiritual con el poder
poder de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos capítulo 4, versículo 8. Dice, me pasé. 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. ¿Qué hizo Pedro? Les dijo, habló. Esteban, Hechos 7:55, vamos rápidamente, 7:55, Esteban dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56, ¿y qué? Y dijo, y no decíamos el estudio pasado, ¿lo mataron? ¿Cómo murió Esteban? Lleno de, apedreado, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo lleno del Espíritu Santo, hermanos? Nada que no fuera hablar. Dijo. Ok. Ajá. Las 120 personas que hablaron en otras lenguas en el día de Pentecostés, las maravillas de Dios, eso, valga la redundancia, hablaron, llenas del Espíritu Santo, en lenguas repartidas, ¿verdad? Lenguas humanas, no angélicas. Hechos capítulo 2, versículo 4, vamos a ver rápidamente, regresando, Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, comenzaron a hablar. Versículo 8, ¿cómo pues oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Llenos del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, hermana, lleno del Espíritu Santo, hermano, ¿qué debemos hacer? ¿A qué somos llamados? Hablar las maravillas de Dios. Hechos 13, acompáñenme a Hechos 13. Si aquí en este libro algo vemos es la llenura del Espíritu Santo y la forma en la que se manifiesta. Hechos 13, versículo 9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, versículo 10, dijo, ninguno de los que están dice hizo, dijo, todos testifican, todos dicen. Hechos 3, no nos queda claro, porque se me hace que hay que revolcarnos y hay que se tiran y se levantan y estas cosas que la Biblia no testifica del Espíritu Santo. Hechos 13, mismo ahí, versículo 48. Versículo 48. No voy a hablar de lo que no hace el Espíritu Santo, sino de lo que hace, ¿no? Lo que está registrado. Ahora, versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Luego dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo, versículo 49, regresando, ¿qué hacían? La palabra de Dios se difundía. ¿Para qué Jesucristo quiere que tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo? ¿Para tener un tiempo agradable emocional? No, para que podamos predicar la palabra de Dios. Pero además, con gozo. Con gozo. Lleno del Espíritu. Ahora, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me puedo llenar del Espíritu Santo? Hermano, no es tan complicado, hermana. Simplemente pasando tiempo en la palabra. Digan, no en emociones o sentires alejados de la palabra, sino en la palabra. Otra importante, teniendo comunión con otros cristianos. ¿Quieres llenarte del Espíritu Santo también? Aparte de la palabra, ten comunión con otros creyentes. ¿Por qué? Porque entre creyentes, ¿qué vamos a hablar? La palabra de Dios. Entonces, al estar hablando la palabra de Dios, nos comenzamos a llenar de la palabra de Dios. Por eso, cuando vienes acá, escuchas la palabra de Dios, hay algo dentro de tu corazón que dices, a pesar de lo que estoy viviendo,
como que me siento recargado, renovado, me siento bien, siento que puedo tener el ánimo de seguir adelante. Pero eso me lleva a continuar, ¿verdad? De una manera cotidiana, a estar pasando tiempo en la palabra, teniendo comunión con otros creyentes, pasando tiempo entre creyentes. Es importante que pasemos tiempo juntos. Y esto lo podemos ver en Hechos 2:42. Fíjense lo que dice Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí podemos ver las escrituras, ¿verdad? Pasando tiempo en las escrituras. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan, el partimiento del pan me habla de comunión, pero es una comunión íntima. Y en las oraciones, ¿sabes? Las oraciones también nos llenan del Espíritu de Dios. A veces cuando tú y yo no queremos orar, debemos forzarnos a orar para llenarnos del Espíritu Santo, porque es la forma en la que tú le hablas a Dios. Ahí está. Es la forma en la que tú le hablas al Señor. Entonces, teniendo comunión, ¿no? Hechos 2:42, una vida de integridad cristiana. Una vida de integridad cristiana. Ahora, del 9 al 11, para terminar, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se le pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahora, dice, dicho estas cosas, ¿no? ¿Cuáles cosas? Bueno, Jesús había hablado del reino de Dios, que decíamos en un principio, ¿no? Jesús dijo estas palabras en Mateo, ¿no? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí está el gobierno de Dios en el creyente, moviendo al mundo secular hasta que Él regrese presencialmente. Entonces, el gobierno de Dios, el reino de Dios, así es como se manifiesta en la vida del creyente. Jesús habló estas cosas, ¿no? Y dice, dicho estas cosas, pues todo lo que acabamos de pasar, ¿no? Ahora, si somos testigos y tenemos el poder del Espíritu Santo para hablar las maravillas de Dios en Cristo, ¿qué debo de testificar y cómo debo hacerlo? A través de las Escrituras, testificar la palabra, ¿no? Los apóstoles recibieron la revelación del Mesías a través del Antiguo Testamento. Cristo edificó en ellos un solo fundamento para toda la cristiandad en todo el tiempo de la iglesia, ¿no? O sea, que no necesitamos más revelaciones, no necesitamos más libros, más que ahora Dios me habló una cosa diferente, hermanos, y lo que dijo Pablo ya caducó y estas cosas, ¿no? Así que el cristiano genuino recibe la revelación por el Espíritu a través de las Escrituras. El Espíritu te recordará, fíjate, esto es importante, el Espíritu te recordará lo que tú ya sabes, y si no conoces tu Biblia, ¿qué te va a recordar? Entonces, ¿cómo puedo estar lleno del Espíritu Santo a full? Tener la palabra, llenarme de la palabra, lo que decíamos de la oración, de estar con creyentes, de estar en activo en el Espíritu. Y el Espíritu Santo me va a recordar todo el tiempo la palabra que yo ya sé. Lo que no sé, pues no lo puedo recordar, más bien tendría que aprenderlo, ¿no? Así que, quiero concluir con esto. No existe revelación genuina, no existe sentir genuino, pensar genuino o sueños genuinos si no está perfectamente 100% armonizado con las Escrituras. Esa es la llenura verdadera del Espíritu Santo. Si no estudiamos seriamente las Escrituras de manera personal y habitual, pronto vamos a estar inventando tú y yo cosas y descontextualizando las Escrituras para nuestra perdición. Quiero cerrar con esto, hermanos, porque es bien tremendo. Yo sé que muchas veces, ¿verdad?, nos pasa que decimos, Dios me dijo, Dios me habló, ¿no? O sentí de parte de Dios. Pero yo, ¿cómo puedo corroborar que fue Dios? Pues tengo que ir a las Escrituras, ¿no? Si no está eso en las Escrituras, entonces
Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo enseña algo diferente a lo que hemos aprendido, sea anatema, o sea, maldito, ¿no? Bien, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15. Con esto vamos a terminar. Versículo 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, todo el resto, el Antiguo Testamento y las otras de los evangelios y todas son las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, si yo soy inconstante e indocto en la palabra de Dios, ¿qué voy a terminar haciendo? Torciendo. Dios me dijo, Dios me habló, yo sentí, yo creí. ¿En dónde Dios te lo dijo? Dime por la escritura, ¿dónde está eso? Y la verdad son puras emociones muchas veces. No son cosas que Dios hable verdaderamente. Porque Dios va a sustentar todo a través de su palabra. Y el Espíritu Santo nos va a recordar y vemos ya lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y luego dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto, guárdense. O sea, si alguien me dice, es que Dios me dijo, esto así, así, asado. A ver, espérate, Nostradamus, ¿no? Cálmate tú, Malaquías, ¿no? ¿Dónde está en las escrituras esto? Guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ahí está el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. ¿Qué nos mantiene firmes? Pues lo que acabamos de leer, la palabra de Dios, las oraciones, la comunión entre los santos. Antes bien, crezcan en la gracia, escuchen, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo voy a conocer a Jesús si no conozco la Biblia? Si no sé ni siquiera dónde está Juan 3:16. Entonces muchas veces llegan y cuando hablamos de cosas de Dios, todo el mundo le salta que sabe y que conoce, y que cuando era chiquito, y que él vio, y que vio en Discovery Channel y en History Channel. ¿Y dónde están las escrituras? ¿Cómo voy a poder ser lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a poder ser testigo? Entonces, bueno, con esto terminamos. Y los varones, ¿verdad?, con vestiduras blancas, que son ángeles, se les llama varones porque, según Génesis, ¿verdad?, cuando vemos esto de Sodoma y de Gomorra, vieron hombres, varones. Los ángeles tomaron una personificación humana. Pero lo importante no es ver eso, sino que los mismos ángeles también son testigos y ministros del Señor, consiervos nuestros, como le dice en Apocalipsis el ángel a Juan. Levántate, no me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy un consiervo tuyo y de todos los que guardan la palabra. Entonces, los ángeles vemos también que son testigos ministros y ellos mismos están hablando de parte de Dios en este contexto que hacíamos lo que es verdaderamente profetizar, que es, dice, así vendrá, así como le han visto, así vendrá, ¿no? Como le habéis visto ir al cielo, así regresará. Los ángeles están profetizando, ¿verdad?, algo futuro, hablando de parte de Dios, diciéndoles que Jesús va a regresar. Mientras tanto, estamos esperando cuando regrese el Señor y estamos esperando, ¿verdad?, esa restauración de Israel. Pues vamos a orar, hermanos, y nos despedimos con una alabanza a los que nos están viendo, también bendiciones, y los invitamos también a que alaben con nosotros para terminar nuestro estudio.